El rey Darius fue uno de los gobernantes más poderosos de su tiempo. Su reino se extendía mucho más allá de su tierra natal. El imperio era tan grande que cada rincón de la tierra estaba sujeto a su voluntad. Todos sabían que su palabra era la ley. Su trono era tan sólido que muchos lo consideraban no solo un gobernante, sino casi una deidad en la tierra. Fuerte, despiadado y confiado en su poder, Darius estaba dispuesto a destruir cualquier resistencia. Su reinado fue absoluto. La gente vivía con miedo a su furia, pero por otro lado, muchos lo veneraban como un defensor del orden y la estabilidad. Construyó grandes ciudades, estableció un rico comercio y defendió sus tierras de las invasiones. Pero entre todas sus hazañas y conquistas, reinó un hecho. Se sorprendió en su fe. El rey sintió que su poder se había convertido en algo más que humano. Su propia grandeza eclipsó toda idea de Dios y comenzó a creer que él mismo se había convertido en una nación, un símbolo de la voluntad divina. Un día, cuando la corte real estaba llena de deleite, emitió un nuevo decreto. «Todos en mi reino deben adorarme como Dios», dijo. Sus palabras se convirtieron en leyes. Instaló estatuas de su imagen en los templos y ordenó a todas las personas que los adoraran. Pero, como siempre, entre los fanáticos había aquellos que no podían y no querían seguir sus instrucciones. Daniel, uno de los sirvientes más altos de su imperio, era uno de estos hombres. Al servir fielmente al rey, Daniel era un hombre de profunda fe que, a pesar de su posición, no podía obedecer este decreto. Daniel sabía que adorar al rey no era solo un pecado, sino renunciar a lo que era importante para él de por vida. La lealtad a Dios era la base de su esencia. Por lo tanto, cuando llegó el momento de adorar a la imagen del rey, se negó. No era simplemente una renuncia a una orden, era una confesión de fe, incluso si significaba perder una vida. El rey Darío se sorprendió al enterarse de que su fiel ministro Daniel se había atrevido a dar la espalda a su decreto divino. Para el rey, esto fue un golpe no solo a su autoridad, sino también a su propia creencia en su exclusividad. ¿Cómo es posible que alguien pueda dar la espalda a su autoridad divina? ¿Cómo podía un fiel sirviente desobedecer? El rey llamó a Daniel a su palacio para hablar con él. Cuando Daniel entró en la sala del trono, el rey se levantó del trono y lo miró con furia. «¿Te atreves a no adorarme?» Su voz estaba llena de ira. «Fuiste mi fiel sirviente. ¿Por qué violaste mi ley?» Daniel estaba delante de él sin temor. Su rostro estaba tranquilo. Sus ojos no mostraban el más mínimo signo de arrepentimiento o miedo. Entendió que la furia real era solo otra prueba que tenía que pasar. Era el momento de la verdad. «Rey, no puedo adorarte. No eres Dios. Mi lealtad pertenece solo al Dios Altísimo». Estas palabras golpearon al rey más que cualquier espada. Se sorprendió de que un sirviente tan leal y sabio pudiera atreverse a desafiar su autoridad. Pero a pesar de su furia, Darius era un hombre razonable. Sabía que a Daniel no se le podía gritar o sentenciar a muerte, porque su negativa ocultaba un significado profundo que él mismo no podía entender. El rey decidió darle una oportunidad a Daniel. Le sugirió que corrigiera su error. Él dijo: «Todavía puedes adorarme y ser mi sirviente. Te daré otra oportunidad». Pero Daniel no dudó en responder: «No puedo adorarte, rey. Mi adoración es la única dedicación posible a mi Dios. Todo lo que puedo ofrecerte es lealtad, pero no adoración». El rey estaba decepcionado, pero su orgullo no le permitió retirarse. Eligió la solución que le parecía la única correcta.
Darius estaba confundido. Su orgullo y fuerza no podían permitirle perder en este caso. Sabía que Daniel era demasiado importante para su imperio, pero su rechazo significaba desafío. Y eso era una amenaza para la base misma de su poder. El rey comenzó a darse cuenta de que para él, la cuestión de la fe se había convertido en algo importante que no podía simplemente descuidar. ¿No te das cuenta de lo importante que es tu comportamiento para mí, Daniel? No puedo dejar que sigas así. Violaste mis órdenes. Tienes que pagar por ello, dijo el rey, sintiéndose confundido. Puedes quitarme la vida, pero no puedes quitarme la fe, rey. Mi alma pertenece solo a Dios. El rey sintió que sus corazones estaban atormentados por las dudas, pero su poder y orgullo no le permitieron retirarse. Fue coronado no solo como persona, sino como alguien que se pone por encima de todos. Estás condenado, serás arrojado a un pozo con leones. Las palabras del rey eran como un rayo que golpeaba a Daniel. Pero Daniel no vaciló. Estaba de pie como una piedra, listo para enfrentar su castigo en paz en su corazón. Sabía que su fe sería probada hasta el final. Después de que el rey Darius dictó su sentencia, Daniel fue enviado a la cárcel. Era un lugar terrible, lleno de humedad y silencio, donde el tiempo parecía detenerse. Estaba oscuro y frío en la jaula, y Daniel sintió que desde dentro su corazón se llenaba de un mundo que era difícil de explicar con palabras. Esa noche, antes de que lo llevaran a la fosa de los leones, Daniel oró. Oró no para salvarse, sino para que su alma se quedara en paz. Sabía que mañana se enfrentaría a los leones, pero no sentía miedo. Su vida estaba en manos de Dios, y solo Él decidía cuándo y cómo terminaría su viaje. Punto. Daniel se sentó en el frío suelo de piedra, profundamente inmerso en la oración. Las palabras que pronunció no fueron peticiones de salvación. Solo le pidió a Dios la paz en su corazón. Sabía que sus pruebas no eran accidentales y que este encuentro con los leones era parte del camino que Dios había trazado para él. Pensó en su ministerio, en cómo creía en Dios desde su infancia. Daniel no podía entender por qué tenía que enfrentar esta prueba, pero sabía una cosa: si Dios le dice que lo pase, entonces tiene sentido. En esta celda oscura, a solas con él, Daniel se dio cuenta de que su fe no eran solo palabras. La fe es la acción, es la capacidad de mantener su alma limpia incluso frente al peligro. En ese momento, sintió lo cerca que estaba el poder de Dios que lo había sostenido durante todos estos años, y estaba listo para enfrentar su destino. El rey, a su vez, no durmió esa noche. Estaba pasando por su decisión. Sabía que había dado una orden que no podía ser revocada. Estaba preocupado por el estado de Daniel. A pesar de que estaba seguro de su poder y razón, algo en su corazón estaba empezando a elevarse. Sintió que Daniel no era solo un hombre, sino algo más grande, y su lealtad y fortaleza ejercieron una influencia extraordinaria sobre el rey. Sin embargo, el orgullo y la fe inquebrantable en su poder no permitieron que Darius retrocediera en su decisión. A la mañana siguiente, cuando la luz comenzó a manchar el horizonte, el rey, acompañado por sus consejeros, fue a la fosa para ver personalmente el castigo de Daniel. El pozo era profundo, sus paredes estaban rodeadas de rejas, y en el interior, como lo demuestran las viejas leyendas, vivían leones feroces que cazaban a todos los seres vivos. Daniel fue llevado a la plaza, donde le esperaba un terrible destino. El rey se mantuvo a distancia, observando cómo se ejecutaba su sentencia. La ira y la rabia que reinaban en sus ojos se combinaron con una profunda duda. Vio a los soldados llevar a Daniel al pozo y se sintió extrañamente devastado. ¿Sabes lo que tienes que hacer? Serás arrojado a este agujero y los leones te destrozarán.
exclamó el rey, tratando de suprimir las experiencias internas. Pero Daniel se paró frente a él con una calma constante. No dio un solo paso atrás. Su mirada era firme, decidida, y no había miedo ni arrepentimiento. Rey, puedes quitarme el cuerpo, pero no mi alma. Creo en Dios, y si Él decide que debo irme, es su voluntad, pero no voy a traicionar mi fe. El rey estaba en silencio. Su orgullo y miedo luchaban dentro de él. Todavía no podía entender cómo este hombre, que era tan leal para él, podía desobedecerlo. Pero a pesar de sus dudas, ordenó a los soldados que arrojaran a Daniel al hoyo. El soldado se acercó y sacó la rejilla, abriendo el camino hacia el hoyo. Los leones parecían sentir la presencia de la víctima. Sus ojos brillaban y un gruñido siniestro penetraba en el alma misma. Pero cuando Daniel bajó al pozo, ocurrió un milagro. El rey estaba de pie en el borde de la fosa, viendo a su ministro condenado descender al reino de las bestias salvajes. Pero lo que sucedió después lo golpeó hasta el fondo de su alma. Los leones, que hasta entonces se habían comportado como depredadores comunes, de repente se detuvieron. Ellos no se apresuraron a Daniel. Por el contrario, se sentaron a su alrededor como si no se atrevieran a hacerle daño. Sus poderosos cuerpos no se movían y no había la furia habitual en sus ojos. El rey, sin creer en sus ojos, echó una mirada a sus consejeros. No sabía lo que estaba pasando, pero todo parecía irreal. Daniel se quedó en silencio en el centro del hoyo. Los leones no lo tocaron. Su fe era tan fuerte que incluso las bestias salvajes que representaban el poder no podían someterlo. A partir de ese momento, Darius se dio cuenta de que su poder era irrelevante ante el poder divino. Se sorprendió y se sorprendió por lo que vio. Sus dudas comenzaron a disiparse. Se dio cuenta de que este hombre no era solo un creyente, sino la personificación de un mensaje divino que no podía ser ignorado. A la mañana siguiente, el rey, profundamente conmocionado por el milagro, vino a la fosa para extraer a Daniel. No solo estaba sorprendido, estaba asombrado y aturdido. Daniel no solo sobrevivió, sino que también demostró el poder de su fe que atravesó al rey. El rey se levantó ante Daniel y dijo: «Tu fe fue la más fuerte. Has vencido el miedo y la muerte. Has demostrado que tu Dios es una fuerza que nada puede resistir». Daniel sonrió y respondió con sumisión: «Rey, mi Dios siempre está con nosotros. Vivimos mientras Él nos protege». El rey, al darse cuenta de que no podía estar en desacuerdo con esto, ordenó anunciar una nueva ley en su reino. Cada persona puede practicar su fe y adorar a su Dios sin temor. Estaba dispuesto a cambiar las leyes para garantizar la libertad religiosa en su estado. Este momento fue un punto de inflexión no solo para Daniel, sino también para el rey y para todos los que presenciaron este milagro.